Un día con el aumento significativo de los casos nuevos, de los contagios, ¿sí? La confirmación de este primer caso asociado del llamado hongo negro, sin duda que puede llamar a la incertidumbre y la intranquilidad. Por eso es bueno combatirlo con buena información. Y por eso es que el doctor Carlos Pérez, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad San Sebastián, infectólogo de la Clínica Universidad de los Andes, está aquí con nosotros precisamente para colocarle contexto a este día. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Ramón. Doctor, hablemos de este llamado hongo negro. Ahora, esta situación no es una enfermedad, aclarémoslo del principio, que sea nueva, que haya aparecido como descubrimiento del COVID, ¿no? Efectivamente, como usted señala, los hongos de esta familia, llamados en general del orden de los mucorales, que son distintos tipos de hongos, están presentes en la naturaleza. Son los hongos que nosotros vemos cuando el pan está en descomposición, alimentos en descomposición, y de ahí este color, esto de llamarle hongo negro, porque tiene que ver con el color que tienen las colonias de estos hongos. Y estos hongos pueden producir infecciones invasivas en personas que están con su inmunidad disminuida, por ejemplo, porque tienen una diabetes mellitus mal controlada, o porque han recibido un trasplante de médula, o porque están recibiendo tratamientos inmunosupresores. Así que lo que estamos viendo en este caso probablemente se relaciona con que muchos de estos pacientes con COVID son además diabéticos y reciben corticoides. Entonces se dan condiciones que favorecen la aparición de estas infecciones por hongos invasivas. Interesante el concepto que se usa de oportunista, y usted ha dicho, y vamos a verlo en la imagen, porque esto le hace familiar a todo. De eso estamos hablando, de esa familia de hongos. Por lo tanto, es algo con lo cual convivimos naturalmente por mucho tiempo. La diferencia está en que el paciente enfermo tiene su defensa demasiado baja y esto entonces lo afecta, que está presente no solamente allí, sino que en todas partes, ¿no? Este tipo de hongos. ¿Estamos en lo correcto? Efectivamente, son hongos oportunistas, encuentran la oportunidad, ¿no es cierto?, de invadir a personas que tienen su mecanismo de defensa muy disminuido, pero no son contagiosos. No se transmite entre personas. No se transmite entre personas porque no es necesario, dado que están en el medio ambiente, como usted lo señala, y por lo tanto dependen de la inmunidad de las personas. Y esto que hayan aparecido estos casos en personas con COVID, especialmente, por ejemplo, en un país como la India, que está teniendo miles y miles de casos, ¿no es cierto?, es algo que estadísticamente es probable, dado que muchos de ellos son además diabéticos y reciben corticoides. Pero insisto, este es un hongo que está presente en la naturaleza y que no es contagioso de persona a persona, depende de condiciones propias de la inmunidad del afectado, ¿no es cierto?, el que pueda adquirir esta infección. Hablemos un poco más del tratamiento, porque cuando un enfermo está muy complicado, se hace una serie de situaciones con distintos fármacos, y uno de los que se utilizan son los esteroides. ¿Cómo operan esos esteroides y por qué razón entonces podrían posibilitar que ese hongo oportunista se aproveche de esa condición, doctor? Claro, dentro de los mecanismos de defensa contra los hongos, lo más importante son los glóbulos blancos en general, por así llamarlo. Y ahí están unos que se denominan neutrófilos, otros se llaman linfocitos, y todos estos pueden verse afectados, especialmente los linfocitos, por los esteroides. En el caso de los diabéticos, la capacidad de comerse los hongos, por así decirlo, de los neutrófilos también está afectada. Entonces, son condiciones que tienen que ver especialmente con los glóbulos blancos, deficiencias en número o en función, o ambas, ¿no es cierto?, lo que favorece estas infecciones por este y otros hongos. Ahora, doctor, esto es, la verdad que los días y las imágenes que nos llegan de las Indias son muy llamativas y muy dolorosas, porque además se le dice hongo negro porque además provoca una deformación en la cara, una mancha en la cara, y usted me corrige bien, si es que esto es lo que sucede, a veces hay que hacer cirugía para poder extraer la parte dañada e impedir que la infección llegue al cerebro. Por ahí va, ¿no? Claro, los lugares que habitualmente invade esta mucormicosis, la más clásica es la llamada rinocerebral, que compromete los tejidos nasales, los senos paranasales y puede invadir el globo ocular e incluso el cerebro. Y muchas veces para poder controlar esta infección, aparte de los antifúngicos, hay que hacer cirugía bastante extensa y resectiva, que a veces incluyen hasta el globo ocular. En otras oportunidades invade el pulmón o la piel o el tubo digestivo, pero el cuadro clásico es el rinocerebral o pulmonar. Perfecto. Para cerrar entonces el tema, ¿tiene tratamiento? No es una enfermedad nueva, se conoce, pero por lo tanto hay que estar atento a una situación como esta. Sí, exactamente. Tiene tratamiento,
la conocemos, digamos, los infectólogos es algo que vemos con cierta frecuencia en otros escenarios que ahora lo estamos viendo acá, pero es una infección grave, eso hay que aclararlo. O sea, es una infección grave que puede llegar incluso a producir la muerte de las personas y por lo tanto requiere una sospecha temprana y un tratamiento bastante agresivo desde el punto de vista farmacológico y muchas veces quirúrgico también. Doctor Pérez, bueno, la semana ha estado marcada también por este contraste entre el aumento de nuevos contagios y la puesta en marcha del famoso, a esta altura, pase de movilidad. Así que lo invito a que veamos qué es lo que sucede precisamente en las calles a esta hora. Se lo preguntamos a Héctor Safi, porque Héctor, vamos a enfrentar entonces este primer fin de semana con este pase. Buenas noches. Así es, hemos visto el funcionamiento de bares en diferentes sectores de acá de Providencia, principalmente el sector de Manuel Montt y también de lo que corresponde al sector de Avenida Conde, la Avenida Italia y Santa Isabel, donde hemos visto gran cantidad de personas disfrutando un momento de esparcimiento, en gran cantidad, básicamente en gran cantidad, en los sectores que están habilitados, en algunas partes se han cerrado las calles, donde precisamente podemos ver gran cantidad de personas, mesas y por supuesto disfrutando de estos momentos de esparcimiento. Pero sí hemos visto gran cantidad de gente que está en los barrios, una situación que se ha ido dando a medida que se han levantado las cuarentenas, pero que claramente hay un factor que implica en esta noche, primer fin de semana en el cual hay un factor de libertad, entre comillas, con el pase de movilidad. Nuestro recorrido nos ha permitido ver una importante cantidad de personas, eso es cierto. Se intentan mantener lo que son los aspectos de distancia social entre las mesas, cada uno está en su lugar y, por cierto, claramente los dependientes de los locales tratan de mantener de alguna manera medidas sanitarias. Uso de mascarilla, muy poco hay, sí, eso se puede ver, ya que claramente están ingiriendo bebidas bebestibles y también comida y por tanto, pero después de ello se mantienen sin el uso de la mascarilla. Claramente un factor que hay que prestar atención a ello y que se ve en los diferentes sectores donde hemos podido hacer recorrido. Hay que tener cuidado con ello. Claramente si bien uno está con personas de sus afectos, personas cercanas, pero el tema principal es mantener las medidas de manera estricta siempre. Y esto es lo que hemos visto un poquito, la verdad, ya que justamente se genera esta situación en que después de terminar de comer o beber se mantienen sin mascarilla y por cierto es un factor importante de riesgo. Movilidad bastante alta en sectores gastronómicos acá en Providencia. Muy bien, muchas gracias, Héctor. Es lo que ocurre a esta hora. Insistimos en el contexto del primer fin de semana con este pase. Doctor, solo una consulta respecto de lo que estamos viendo, más allá de la polémica y de las distintas posiciones que se pueda tener respecto de la oportunidad del pase. ¿Cuál sería su llamado ante una situación que de hecho va a provocar más movilidad como lo estamos viendo? Sí, yo creo que hay que distinguir. Una cosa es haber abierto la posibilidad de tener este llamado pase de movilidad, ¿no es cierto?, para personas que ya han completado su vacunación, han pasado más de 15 días, y que los libera especialmente en días de cuarentena o fines de semana, los que están en fase 2, para poder movilizarse más libremente. Pero las medidas de autocuidado, tal como se señalaba en la nota, la mantención de los aforos que corresponden, ¿no es cierto?, el toque de queda, etcétera, todo eso sigue siendo exactamente igual para todos. Y bueno, lo que uno ve ahí es un poco preocupante en realidad, porque la verdad es que muchas de las personas que se reúnen no son personas que viven juntos, sino que se encuentran, ¿no es cierto?, y algunos de ellos, había muchos jóvenes, probablemente todavía no están vacunados, ¿no es cierto?, y existen riesgos potenciales. Así que yo entiendo la necesidad, ¿no es cierto?, de reunirse, de reencontrarse, la necesidad que tiene también el comercio de reactivarse, pero estamos viendo un momento difícil, así que el llamado es a tratar de evitar salir si no es indispensable, ¿no es cierto?, evitar las reuniones sociales por ahora, mantener las medidas de autocuidado y vacunarnos lo antes posible, ¿no es cierto? El autocuidado y la responsabilidad, y que el pase no significa libertad absoluta ni chip libre. De ninguna manera. Hay que recalcarlo. De ninguna manera. Gracias, doctor Carlos Pérez, que esté muy bien. Buenas noches.